días, amada iglesia. Siempre es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Los predicadores somos razoneros de Dios. Ser fiel a la razón que le dieron y venir a darla. Vengo a darle una razón de parte de Dios. La pregunta es, ¿usted viene con un corazón dispuesto a escuchar la razón de Dios? ¿Quiere que Dios hable a su vida? Cierre los ojos, arrodille su corazón y dígale en esta mañana, quiero que me hables, quiero escucharte, quiero entenderte. Padre amado, en esta mañana vengo delante de ti, quiero oírte, quiero escucharte. Una palabra tuya crea el cielo y la tierra, una palabra tuya basta para sanarme, una palabra tuya basta para convertirme, una palabra tuya basta para convencerme, una palabra tuya basta para que yo entienda cosas que no he entendido. Tú tienes guardados para aquellos que te aman cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado y que ni siquiera han subido al corazón de un hombre. Las cosas tuyas, Señor, vienen a través de tu palabra. Es la herramienta que me has dado para entenderte, para conocerte. ¿Te gusta, que no te gusta, que te agrada, qué quieres de mí? Señor, en esta mañana vengo con la clara motivación de ser animado, de ser exhortado, de ser consolado por ti. Te pido por favor en esta mañana, habla a mi vida. Que el poder de tu Santo Espíritu en esta mañana ilumine tu escritura, tu santa palabra, la revelación divina, y ella baje a mi mente y a mi corazón y me permitas no solamente entenderla, quiero vivirla, quiero ser ejemplo de tu palabra, que esta iglesia se levante con la firme convicción, Señor, de saber bien, pero también vivir bien. No es saber más Biblia para defendernos, es saber más de la Biblia para vivir conforme a la Biblia. Señor, tú la revelas, tú la iluminas, tú la enseñas y tú dotas para vivirla. De otra manera es imposible en nuestra naturaleza humana. Gracias en esta mañana por este buen tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amada iglesia, pongamos en silencio nuestros celulares por respeto al Señor, por respeto al predicador, por respeto a los hermanos que nos están siguiendo y que nos están acá en esta mañana escuchando. El mundo puede vivir sin nosotros una hora. Nosotros no podemos vivir sin Dios. Estemos atentos a su mensaje y que nada nos desconcentre de la comunión. ¿Cómo se sentiría usted si cierra los ojos, está en el cielo y llega alguien y, hermano, buenos días? Usted se dio contra el piso, el golpe puede ser muy alto. Está en comunión. Por eso tenemos un espacio para saludar. Por eso tenemos un espacio para saludar. Queremos que la gente realmente entienda que en el tiempo de oración la persona está hablando con Dios. Yo puedo esperar su saludo. ¿Usted puede esperar el mío? Claro que sí. Amén. Eso, por eso lo hacemos de esa forma en la mañana. Terminamos el tiempo de oración y decimos, iglesia, ahora sí, salga de su silla y salude a su amigo, salude a su conocido. Saludémonos ahora sí. Pero si estás orando, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién? Con Dios. Señor, espérate un momentico, que es que tengo que hablar con mi hermano Jaimito. Primero Jaimito. No, hermano. No, ¿por qué lo tengo que hacer esperar a él? ¿Por qué lo vas a hacer esperar a él? ¿Quién es el centro del culto? En esta mañana lo recordamos quién es el centro del culto. Génesis capítulo 6. Estamos viendo un capítulo precioso de la Biblia y en ocasiones pasadas hemos visto, ¿qué vimos? ¿Hubo gigantes en la tierra o no hubo gigantes en la tierra? ¿Sí hubo gigantes? ¿Y usted dónde sacó eso? De la Biblia. Y fue solo Goliat con el que peleó David, hubo más gigantes. No, entonces vimos a través de los textos como Moisés, como Josué, como hombres de la Biblia se enfrentaron a gigantes. Y como David, segundo libro de Samuel capítulo 21, los extermina. Cómo pasaron prácticamente 1000 años con gigantes en la tierra. Queridos, viene el juicio de Dios en consecuencia de la desviación humana, es lo que hemos venido estudiando desde Enoc. Enoc es arrebatado, es llevado a una tipificación de la iglesia, mostrando que la iglesia no va a pasar por el juicio de condenación. Porque dejamos muy claro que sí hay juicio para cuando usted y yo queremos andar desobedientemente, no es que el que Dios ama lo disciplina.
Mire el video anterior y va a entender un poquito más. Estoy intentando es empalmar lo que hemos visto hasta hoy. Vimos un hombre llamado Matusalén, que su significado, el de su nombre, el nombre que él llevaba, quería decir, cuando éste muera, vendrá el juicio. Esa es la alerta para Enoc. Enoc profetiza que vendría un juicio porque la gente estaba viviendo, ¿cómo? Muy bien, en una perversidad tan grande que su perversidad sexual se derramó en gran medida y terminaron acostándose hasta ¿con quiénes? Con los demonios, ¿cierto? Con ángeles caídos. Y vimos por qué tomamos esa posición, porque solo hay 4 versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento que diga que la palabra hijos de Dios se refiere ¿a quién? A ángeles, no a seres humanos. Hermano, ¿no le llama eso la atención? La zona de privilegio y confort que ahora tiene usted y yo como cristiano por estar en la dispensación de la gracia. Noé no fue llamado hijo de Dios. Enoc no fue llamado hijo de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés no fueron llamados hijos de Dios. No hay un texto que diga eso. Ese privilegio de ser llamado hijo de Dios es para todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Para todo aquel humano que se arrepiente y decide poner su confianza en nuestro Salvador Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Váyale al Evangelio de Juan capítulo 1. Hay gente que le anda diciendo a Dios papá abusivamente sin que Él sea su papá. Hay un requisito para que Él te reconozca como hijo. Te reconoce como su creación, porque todo lo que existe en la tierra es creación de Dios. Todo. Hasta el ateo es creación de Dios. ¿Cómo la ve? Pero los hijos de Dios necesitan 2 requisitos. Todo el que cree y le recibe, le da la potestad, el privilegio ¿de qué? De ser hecho hijo de Dios. Y entonces en la palabra hebrea nos da a entender que hijo de Dios en el Antiguo Testamento se designó solamente para ángeles. Y nos divertimos un poco viendo el libro de Enoc, como el libro de Enoc también nos da una luz más clara de lo que está sucediendo acerca de los ángeles caídos, de cómo unos ángeles hicieron un compromiso de lealtad entre ellos para mancillar a las mujeres y venir a acostarse con ellas, para pervertir el ADN humano. ¿Cuál es el propósito de pervertir el ADN humano? ¿Por qué vienen con esa idea tan maléfica? Porque en Génesis 3 recordemos que hay una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Que de la simiente de la mujer nacería aquel que va a pisar la cabeza de Satanás. La simiente de la mujer. La simiente de la mujer ya nos queda claro que no es María, hermano. Es el Señor Jesucristo. Y entonces se concentra el episodio. Vamos mirando Génesis como una buena película. Al primer justo que le dan de baja el enemigo, ¿a quién es? A Abel. Abel. ¿Por qué? ¿Será que es este? La Biblia me dice que Caín era hijo de ¿quién? Del maligno. Del maligno. En el Nuevo Testamento me dice, claro, entonces Satanás viene mirando de que la promesa no se vaya a cumplir. Los demonios están pendientes de que la promesa no se fuera a materializar. Y entonces, ¿qué hacen los demonios? Metámonos con el ADN humano, porque si dañamos el ADN, ¿qué pasa cuando hay un cruce entre un caballo y un burro? ¿Qué sale? Un híbrido. Un híbrido. ¿Y el híbrido cómo sale? ¿Cómo sale? Estéril. Estéril. Por eso quieren dañar la genética. Está buscando la forma de ser tropiezo y que no venga la simiente verdadera, al Salvador, a Jesucristo. ¿Es claro hasta ahí? Y entonces usted por eso se da cuenta que ellos vienen a mancillar a las mujeres y a meterse con ellas. La Biblia me muestra que el enemigo, que los demonios han buscado la forma de que no se cumpliera la promesa. En Egipto, ¿qué sucedió en Egipto? El faraón toma la decisión de matar a todos los ¿qué? A todos los hebreos. A todos los hebreos. Que no quede niño de allá. ¿Por qué? Porque del pueblo hebreo, del pueblo de Set, empieza lo que se llama revelación progresiva. Del pueblo de Set viene el que es. Del pueblo viene el diluvio, del pueblo, de la nación por la cual de Noé, va a ser descendiente de Noé. Y Noé llega y de la descendencia de Noé nace después un hombre llamado Jacob, ¿cierto? Y de Jacob llegan y nacen 12 personajes que son los patriarcas, los padres de las 12 tribus de Israel.
Y después la revelación progresiva me dice, sí, viene por medio de la nación de Israel, pero por medio de una de sus tribus, la tribu de Judá. Y entonces usted ya ve por qué Faraón dice, hay que matarlos a todos los bebés, porque es la forma de tenerlos quieticos. Porque si matamos a los varones, nos podemos hacer de sus mujeres. Y empezamos a dañar. ¿Qué dañamos? ¿Su genética? No, no tanto su genética. Podemos hacer que ya no exista ese pueblo. Es una forma de desintegrar un pueblo. Esa forma despiadada también la han utilizado algunos pueblos. En África utilizaron esa medida. Vamos, una tribu maléfica cogió y mató a todos los hombres de las otras tribus y empezaron a embarazar a las mujeres para que no hubieran ya representantes de esa tribu. Eso ya sucedió en la historia, eso no es nuevo. Después de Faraón, ¿cuándo más vemos un evento donde se quiera exterminar a la nación de Israel? Cuando nace el Señor Jesucristo, ¿qué es lo primero que manda el rey? Maten a todos los bebés de ese pueblo. ¿Para qué? Para que no haya el Mesías, la promesa de Génesis. Antier, Hitler los quiso terminar y exterminar, pero al pueblo de Dios no lo pueden borrar porque Dios tiene un propósito con ese pueblo. Y aunque el Israel que estamos ahorita hablando, que está allá en guerra, no es el Israel de la Biblia, Dios tiene un propósito con ellos. Es la esposa de Dios. Y entonces nosotros, ¿qué somos, pastor? La esposa del Cordero. Tenemos que diferenciar eso. Entonces nos queda una área para explorar como compromiso también, no solamente ver los juicios para tener claridad, después veremos pactos, tenemos que ver en algún momento los pactos, ver la diferencia entre Israel y la iglesia. Porque si yo no tengo claro la diferencia entre Israel y la iglesia, voy a convertir la Biblia en un sancocho. Vamos a ver algo de profecía en lo que recurre a Génesis capítulo 6, entender un poco qué son los tiempos de Noé, porque quiero decirle algo, estamos en los tiempos de Noé. Y Jesús dijo que su venida sería inminente. Cuando miráramos alrededor y viéramos que estamos en los tiempos de Noé. ¿Cómo será tu venida, Señor Jesucristo? Mi venida va a ser como en los tiempos de Noé. Esa es la pista. Observen el panorama, estudien bien el tiempo de Noé. No dijo estudien el tiempo de Abraham, de Isaac, ni de José, ni de Moisés, ni el tiempo de los reyes, ni el tiempo de David, ni de Salomón, ni el tiempo de los discípulos. Dijo estudien el tiempo de Noé. Y si estudian el tiempo de Noé, ustedes van a decir la venida de Cristo está cerca. No sabemos la hora y no la podemos decir o seríamos falsos maestros. No podemos decir el mes, pero los tiempos, sí podemos hablar de los tiempos porque el Señor Jesucristo dijo, miren los tiempos y verán que está pronta mi venida. ¿Cuántos anhelan la venida de Cristo? ¿Estás preparado para ella? ¿Estás preparado? Hoy veremos Génesis capítulo 6, dentro de 8 días, si el Señor lo permite, entraremos un poco más a evidenciar la profecía de los tiempos de Noé. Por eso hago este hincapié para que usted vaya tomando el hilo y tomándolo así desde lo que estamos viendo desde Génesis 1, para que cuando lleguemos a los tiempos de Noé sea muy fácil. Usted ya está recibiendo la provisión para enfrentarnos a ese texto. Entonces, Enoc es arrebatado antes de que venga el diluvio. La iglesia va a ser arrebatada antes de que venga el diluvio. No hay un justo que pase por el juicio de condenación. Por eso Matusalén muere antes de que venga el juicio. Y Noé está en el arca y no vive el juicio. Pues tenemos que empezar a verlo claro. Si usted no está en el arca de salvación que es Cristo, viene un diluvio, va a sufrir la condenación. Súbase al arca, se llama Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie está en la presencia del Padre si no es por Él. ¿Confías en Él con todo tu corazón? Iglesia, ¿confías en Él con todo tu corazón? Déjate ver los domingos, que se note. Discipúlate, que se note. Fórmate, que se note. Que se note. Habla de ver a otros, que se note. Que se note, iglesia. Que el ADN del cielo está en usted.
De eso se trata el cristianismo. Génesis capítulo 6. Vamos a hacer la lectura rápida y entramos en materia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sabemos que disminuyó la edad del hombre, no va a vivir tanto, lo explicamos la clase pasada, pero también nos queda claro que desde aquí viene la sentencia de cuánto tiempo iba a venir el diluvio. No solamente teníamos que fijarnos en la muerte de Matusalén, sino que Dios levanta a un hombre ahorita más adelante llamado Noé. ¿Y cuántos años predicó Noé? 120 años. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios, los ángeles caídos, con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes desde la antigüedad, que fueron varones de renombre. Versículo 5, todo eso ya lo expliqué, entonces ya entremos en materia. 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. ¿A dónde? Al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero me encantan los peros en la Biblia. Pero, cada vez que usted vea un pero, deténgase. ¿Qué está viendo? Un panorama oscuro, crudo, cruel, huele a muerto, hay velorio, y aparece un pero. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero hay un pero. No todo es frívolo, no todo es muerte, pero aparece la gracia, pero aparece la misericordia, pero aparece el amor, la bondad de Dios, diciendo: hay uno para rescatar, hay uno por el cual después mi promesa se cumplirá, porque es por medio de Noé, el hombre por el cual vuelve y se repuebla la tierra, por él y por sus hijos. Entonces la promesa sigue en firme, la promesa de Dios de redimir al mundo sigue en firme. La promesa de salvar y de traer a alguien que va a pisar la cabeza de Satanás, ¿sigue en firme, iglesia? Sigue en firme. Sigue en firme. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de... Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba, porque toda carne se había, toda carne es toda carne, su camino sobre la tierra. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de, a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calefetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Cuántos pisos? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 obran en la salvación. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, más estableceré mi contigo, con Noé. Se llama pacto noénico. Estableceré mi pacto contigo
Y entrarás tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ay, Señor, que toda mi familia entre al arca, Señor. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de todas las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan. ¿Para que tengan? Antes habló de muerte, ahora está hablando de... Porque la gracia trae vida, hermano. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22. Ojalá no dijera y Noé, ponga su nombre. Ponga su nombre, quite el de Noé. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Tremendo, ¿no? Vayamos en materia ahora, ya leíste el texto, nos vamos a divertir en esta mañana hasta donde alcancemos, o si no nos quedamos 2 horas más. Y amén, ahí si no, todos me hicieron mala cara, bueno, está bien. Yo venía animado de terminar hoy, pero así es la vida. Génesis capítulo 6, entonces estamos enfrentándonos a un texto donde nos está mostrando en los primeros capítulos el desvío, la maldad de los seres humanos, la maldad moral, la maldad en sus vicios, en su extravío, en su forma de actuar, en su relación con Dios. Maldad por todo lado. Y empezamos a darnos cuenta que Dios no se queda callado frente a la maldad. Dios no se queda callado frente a la maldad, porque hay un atributo de Dios, se llama justicia. Y su justicia también está basada en otro atributo, santidad. Dios no se queda callado con la mentira. Dios no se queda callado con la impureza. Dios no se queda callado con un acto injusto, no. Él es paciente, esperando que la gente se arrepienta. Grande en misericordia es Dios, sí, como lo hemos visto. Pero Dios responde a la maldad. Versículos 3 y 4, entonces Dios dijo, no va a contender más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. No, me voy a quedar callado, dice Dios. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice Dios allá en el versículo 4. Dios no le va a permitir a la raza humana permanecer en este lugar de rebeldía para siempre. Dios no le va a permitir a la raza humana que siga pensando que puede seguir viviendo como quiere y que no habrá consecuencia. ¿No es lo mismo que estamos viendo en nuestro mundo? Homosexualismo, ideología de género, asesinos, violadores, y pareciera que cada vez el corazón de los hombres está más insensible. Dios no va a dejar que esto siga ocurriendo. Él no se queda callado frente a la maldad. Dios dice, sin embargo, versículo 4 allí, sus días serán 120. No solamente se refiere al tiempo de vida, sino se refiere al tiempo que vendría el juicio. Vimos que hay gigantes en la tierra, ahora concentrémonos en lo que nos corresponde. Versículo 5 al versículo 8. Del versículo 5 al versículo 8, ya vimos que Dios no se queda callado con la maldad de los hombres, con la impiedad, con la impureza que hay en el mundo. Ahora Dios habla, o la Biblia nos muestra y nos enseña la gran maldad que había en los días de Noé, la gran maldad que vivía el hombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Jehová. Yo no sé si a usted no le inquieta leer este texto y que diga que el corazón del ser humano está inclinado. ¿De qué? Permanente.
¿Cómo dice? Permanentemente. De continuo, no dice de vez en cuando. Es que de vez en cuando mi corazón se equivoca, pastor. Pastor, es que usted no confía en mí, si no confío en mí mismo. Pastor, es que usted no confía en sus hijos, en su mujer, si no confío en mí ni en mi sombra. ¿Cómo voy a confiar en el corazón de ellos? Confío en Dios. ¿No es que Él sí no se equivoca? Él sí no se equivoca. Debo estar atento en qué estás viendo, qué estás escuchando. O si no, su corazón puede ser engañado. Pastor, es que mi hijo se volvió adicto a los videojuegos, se volvió adicto a la pornografía. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 12, 10 años. ¿Y quién lo vigila? ¿Quién lo cuida? ¿Él se cuida solito? ¿Acaso Dios no te va a llamar a responsabilidad y te va a preguntar por qué él estaba viendo lo que estaba viendo y tú no hiciste nada? El corazón del ser humano está inclinado ¿a qué? Hermano, no le haga caso a su corazón. Eso que ven del mundo, mi corazón es delicado y trátalo bien. Eso es el mundo que te hace pensar que el corazón es delicado, el corazón es malo por naturaleza. ¿De dónde vienen los pleitos, las iras, las contiendas, el chisme? ¿De dónde viene? Dice el Señor Jesucristo. ¿Acaso no es no de lo que entra por acá, sino de lo que sale? ¿De dónde? Sale. O sea que el corazón con urgencia necesita aseo. Necesito ir a Cristo a que me limpie el corazón. Por eso en la oración, cuando dice el pan nuestro de cada día, usted no pide solamente el pan cada día, usted pide el perdón cada día. No solamente el pan físico, el pan espiritual, el pan del perdón, el pan de impartir el perdón, porque es que es muy fácil perdonar, ¿cierto? Facilito perdonar. No, perdonar es difícil. Si no es en Cristo, usted y yo no tenemos la capacidad de hacerlo. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. Sigamos en tono entonces. En el tiempo de Noé, ¿qué encontramos? Acá está lo que hemos leído. Queridos, estamos en la época donde la tierra está más habitada, ¿sabía eso? En el tiempo de Noé, el versículo 1 empieza diciendo, ¿cómo empieza diciendo el versículo 1? Ayúdeme. Aconteció que cuando comenzaron los hombres ¿a qué? Sobre la faz de la tierra. ¿Qué había? Que ya en los tiempos de Noé había una gran sobrepoblación, ya había mucha humanidad. Querido, ¿no le parece que el Señor Jesucristo no se equivocó? En este momento hay sobrepoblación en la humanidad. ¿Para qué creían que harían el COVID? ¿Para qué se están inventando las armas químicas? ¿Para qué la ideología de género quiere naturalizar el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer? ¿Para qué? Para impedir que crezca la natalidad. Pila, si usted como cristiano ve como una opción, ay no, tener hijos, no, todo el mundo hoy no quiere tener hijos. Dame una razón bíblica. ¿Cuál sería la razón bíblica? Uy, que el Señor venga ya, porque lo que viene para los países que van a adoptar el socialismo, la ideología de género, que es que los hijos ya no van a ser de los padres sino del Estado y van a tener derecho hasta de mutilarlos. Por eso sí yo diría, uy, no, Señor, no, claro, pero los hijos son una bendición de Dios. Estamos en el último tiempo y esto lo evidencia. La sobrepoblación que hay en la tierra también lo evidencia. Sigamos. ¿Había en los tiempos de Noé actividad demoníaca como nunca antes había habido en la tierra? ¿Y hoy en día? Ya los ovnis se quieren acostar con los seres humanos para hacer una raza superior. Continuemos. Había constancia y continuidad de la maldad, de la perversidad, del desvío en el corazón del hombre. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Génesis 6:5. ¿Qué dice? De continuo el corazón del hombre, ¿hacia dónde? Ahora el periódico amarillista, un cubo. Háblalo. Y todos los días el abuelito que mató a la abuelita violada, el abuelito que lo mataron por la pensión, el tipo que no aceptó que la chica le dijera no voy contigo más y la prendió a puñaladas. ¿Cómo está el mundo? ¿Lleno de sanidad o lleno de maldad? La normalidad, ya la gente se droga en los buses, ya la gente se droga en las calles frente a los niños, el adulto, el anciano, no importa el lugar. El parque, que era el lugar de llevar a los niños a esparcirse y a que jugaran un rato, ahora es el lugar en que toca llevarlos con tapaojos.
para que no se enfrenten a una mujer desnuda, o a dos varones besándose, o a dos chicas besándose, o que no hay ninguna moral, no hay ningún pudor. ¿Nos parecemos al tiempo de Noé? Como Sodoma y Gomorra lo pone al mismo nivel Judas. Judas pone a Sodoma y Gomorra al mismo nivel de los tiempos de Noé, profetizado. Primera de Pedro también. Querido, estamos en los últimos tiempos, Cristo viene pronto. Y si Él viniera hoy, ¿estás haciendo lo que te llamó a hacer? ¿Vio que al final del texto me dice que Noé hizo todo? ¿Qué dice? Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Yo le decía, ponga su nombre ahí. Y que usted pudiera decir ese texto, y Michael hizo conforme a lo que Dios le mandó. ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó? Porque el juicio es inminente, viene. Y si Él viniera, ¿estás viviendo para Él o estás viviendo para ti? ¿Cuánto esperas para arreglar tu relación con Dios? ¿Qué lo impide? ¿Qué lo impide? ¿Qué lo impide? ¿Un matrimonio? ¿Qué lo impide? No tengo para el bus el domingo, hermano, vengas en bicicleta. Hermano, no me puedo discipular, hermano, tenemos la facultad de poderlo hacer hasta virtual. Hermano, me da pena compartirle a otros de mi fe. ¿Hay algo que te avergüence que no estés haciendo? Debería darte vergüenza de no hacer lo que Dios te pide que haga. Ama, perdona, pide perdón, santifícate, busca de Él, conságrate, lee la Biblia. La pregunta es, ¿podrías ver este pasaje con tu vida? ¿Hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó? ¿Puedes poner tu nombre ahí? ¿Dios te manda a enseñarle la Biblia a tus hijos? ¿Dios te manda a orar? ¿Dios te manda a congregarte? ¿A discipularte y a formarte para formar a otros? Sí. Y fuera de eso, de la voluntad de Dios y el propósito que tiene para con el cristiano, quiero decirte, si eres creyente y no estás viviendo para el propósito de Dios, lo único que vas a vivir es gran amargura en tu corazón, porque hay un propósito que Dios tiene para ti. No lo vas a encontrar fuera de su palabra, no lo vas a encontrar fuera de la iglesia, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar es tu propósito y tu corazón te está engañando. Igual que los hombres allá en el tiempo del diluvio fueron engañados y terminaron recibiendo el juicio, muchos están siendo engañados hoy por sus pasiones, por Satanás, por el pecado y están viviendo como quieren. Ideología de género, normal, te sientes como un animalito, entonces, ¿cómo te percibes? Como un ratón. Y usted tiene la obligación de tratarme como un ratón. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Lo que antes se llamaba disforia de género, una enfermedad psiquiátrica, hoy lo están normalizando y poniéndolo como una nueva libertad sexual. En unos años aprobarán la pedofilia, hermanos. A eso apunta la ideología de género. Que sea normal ver un abuelito con un niño. A eso no lo van a apuntar. Iglesia, despierta. Es el tiempo de la consagración. Tal vez seamos la última oleada de cristianos. Y si llegamos a ser la última generación, como en los tiempos de Noé, la última generación antes del juicio, lo más probable es que lo seamos. Si somos la última generación antes del juicio, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás viviendo para Él o sigues viviendo para ti mismo? ¿Dónde nos quedamos? Acá hoy tengo repetidor. ¿Dónde nos quedamos? Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En medio de todo este caos aparece un hombre, Noé. ¿Recuerda qué significa el nombre de Noé? El que traerá descanso. Alguien que quiere tipificar al Señor Jesucristo. Obediente, predicó, evangelizó y prometió el verdadero descanso. El descanso que no da la cama. El descanso que no da una tarde de sueño. El descanso que no da un mes de vacaciones. El descanso que trae el verdadero perdón del cielo. Se llama Cristo. ¿Le conoces? No hagas como esta gente del diluvio que se hizo la sorda frente a la predicación de Noé. Noé halló gracia. ¿Qué encontró? Gracia ante los ojos del Señor. Y la gracia no se puede ganar.
Noé la encontró de parte de Dios, no porque Noé fuera mejor que usted o que yo, halló gracia. Halló gracia. Yo creo que en un momento Noé supo quién es Dios, pues quién era su abuelo, descendiente de uno que caminó con Dios, Enoc, descendiente de Matusalén. ¿Será que lo instruyeron en la verdad del Señor? Que hay que instruir a los hijos hasta que hallen la gracia del Señor y digan, le pertenecemos, queremos vivir para Él, y que nos mande a hacer la obra que nos toca. No es tomado para hacer una obra para Dios. Quiero preguntarte algo. ¿Ya sabes cuál es la obra que Dios te va a mandar a ejecutar? Noé la va a entender. Le va a decir, vaya, construye un arca. Usted y su familia entran en esa barca y será salvo. Lo levanta con un propósito divino. ¿Ya entendiste cuál es tu propósito divino? Porque si no lo has encontrado, vas a seguir concentrado haciendo plata, sacando más brazo, sacando más cola en un gimnasio, pensando que ese es tu propósito divino, ser divino. Hermoso para que me imperopien. No, hermano. Uno de los propósitos que tiene Dios con cada uno de nosotros es que seamos santos. ¿Qué cosa, no? Ser santo, sí, ser santo. Alejarnos de toda contaminación, alejarnos de toda impureza, apartarnos para Él. Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Uy, ¿yo soy real sacerdocio? Sí, por eso debes venir al templo. Por eso debes ministrar colectivamente. Pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Para quedarme el domingo viendo novelas en la casa? ¿La Champions? ¿Los partidos de la NBA? Para eso no te levantó Dios. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro, lo puedes hacer, pero que no te reve el tiempo que le pertenece al soberano. ¿Qué crees ahora, en esta mañana? Cuando miramos la vida de Noé, uno dice, increíble que este hombre haya trabajado 120 años. 120 años. Y uno ve ministros, ¿que cuánto lleva de ministro? 10 años y ya me quiero ir. Estoy fatigado, aburrido. Sí, el ministerio genera problemas, dificultades, pero la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Hermano, la gracia de Dios es suficiente. Pero es que el arriendo, la gracia del Señor es suficiente. Pero es que los servicios, la gracia del Señor es suficiente. ¿O es que le está pidiendo que se congregue todos los días? La gracia del Señor es suficiente. Vamos a ver que la gracia la encontró Noé. En Romanos 5:20 dice que cuando ha abundado la maldad, que cuando ha abundado el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Estaban en un tiempo donde sobreabundó el pecado, donde sobreabundó la maldad, donde sobreabundó la homosexualidad, la pedofilia, el sexo con animales, el sexo con demonios, la hechicería, la brujería, la tecnología, como lo aprendimos hace 8 días que le enseñaron los ángeles caídos a los hombres. Sobreabundó. Querido, estamos en la época del mayor crecimiento tecnológico. Nanochips que pueden meter en las venas de los seres humanos para destruir un tamponamiento de arterias. Manos que ya hacen, que parecen androides de los seres humanos, se le pueden poner hasta una mano. La tecnología que hay hoy en día no la ha habido en ningún otro momento antes en nuestra historia. ¿Ha abundado la tecnología? En los tiempos de Noé también. ¿Ha abundado la tecnología? ¿Abunda la inmoralidad en nuestro tiempo? ¿Hay un declive moral? ¿A todo lo malo le están llamando bueno? Sí. Ya todo lo bueno malo. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando ese pensamiento filosófico del relativismo extremo, se le llama eso, relativismo extremo, es la filosofía que impera en nuestro tiempo. Cuando ese tipo de filosofía, y uno dice, gloria a Dios está afuera. El problema es cuando usted ve que empieza a permear la vida del cristiano. ¿Qué tan malo no va a ser hoy no leer la Biblia? La leo más tarde. ¿Qué tan malo va a ser no orar? ¿Qué tan malo va a ser no discipularme? ¿Qué tan malo va a ser no compartir de fe? ¿Qué tan malo va a ser no congregarme? ¿Qué tan malo va a ser
ver los mandamientos de Dios y decir, no los cumplo. Lo malo es cuando ese pensamiento relativista empieza a ser parte de la vida de un cristiano. En los tiempos de Noé, toda la gente pensaba de esa forma. ¿Qué tan malo puede ser vivir como vivo? ¿Qué tan malo puede ser vivir y hacer lo que hago? Ya habrá un tiempo futuro para arrepentirnos. Ya habrá un tiempo futuro para ponernos a cuentas. Hoy por pasarla bien voy a seguir apegado a mi pecado y a mi maldad. En medio de esta tragedia moral que está viviendo la humanidad en los tiempos de Noé, se muestra la gracia también de Dios. ¡Ay, gracia! Les dio el tiempo de vida de Matusalén mostrando su gracia, pero también les da el tiempo del servicio de Noé mostrando su gracia, esperando que alguien se arrepintiera. Qué trágico ver que solo se salva Noé con su familia y los animales. Tal vez muchos creyeron en lo que Noé dijo cuando empezó a caer el aguacero. Este tenía razón. Como con usted y conmigo, muchos van a creer cuando empiecen a ver el fuego cayendo del cielo. Esos cristianos tenían la razón. Oiga, ¿qué pasó que se desaparecieron? Entonces sí tenían la razón. Un rapto, no fueron los ovnis. Queridos, Dios llama a Noé a construir el arca. Siguiente parte de la película, la escena que vamos a ver ahora. Dios llama a Noé a construir un arca. Versículos 9 y 10. Estas son las generaciones de Noé. Para un justo era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Yo sé que algunos de ustedes, me voy a volver un momento al versículo 6, se han hecho esta pregunta. Versículo 6. ¿Nos devolvemos al 6? ¿Sí? No se ponga bravo. No estamos en Génesis. ¿Dónde anda? Génesis, capítulo 6. Los ángeles cayeron, hay un diluvio. Hermano, ¿ya volviste? Listo. ¿Ya te subiste al arca? Todavía no la hasta ahora la vamos a fabricar. Génesis 6, porque es que no quiero dejar que esto se pase, y es: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió. Y tal vez usted cuando lee ese pasaje, usted se pregunta, ¿qué se pregunta? A ver, ustedes que leen la Biblia y estos doctos en Biblia, ¿qué se pregunta? ¿Cómo así? Si la Biblia me enseña que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, que no es varón para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo es que aquí dice que se arrepiente? ¿No hay una contradicción bíblica, pastor? No hay una contradicción bíblica. Y entonces, ¿cómo cobra su armonía? Explíqueme. Hay palabras en la Biblia que se dicen igual, pero no significan lo mismo. ¿Quiere un ejemplo en su idioma? Banco. Sí, banco. Algunos están pensando en la butaca que tienen al pie de la cama. Banco, un banco, ¿no? Y otros están pensando en donde ahí saca la plata. ¿Se pronuncia igual? ¿Se dice igual? Sí. ¿Sí? ¿Tiene el mismo significado? No. La palabra original allí, con ese ejemplo, está hablando de que Dios se arrepintió, pero lo que está sintiendo, ¿qué es? Tristeza. Suma tristeza. Suma tristeza. No está diciendo, me arrepiento del hombre de haberlo hecho, porque él no se arrepiente. Estoy sintiendo suma tristeza de haberlo hecho. Me está causando tristeza haberlo hecho. ¿Qué piensa usted? Usted, cuando hace un escaneo de su vida diaria, podría terminar el final del día y decir: hoy le produje suma alegría o suma tristeza a mi Padre Celestial. Cuando tú le fallas a Dios, ¿le generas? Mira el hijo pródigo. ¿Cómo estaba el padre? Contento cuando el hijo volvió. Pero ¿cómo estaba cuando él se fue? Triste. Cuando usted le falla a Dios, ¿le genera? Tristeza. Pero no vaya a pensar que porque Dios siente tristeza, lo va a dejar sin darle su nalgadita. No, señor. Dios no es un papá alcahuete como usted y como yo.
Hablábamos con un amigo de ese tema, no, Dios no actúa de esa forma, porque Dios al que ama y recibe por hijo, lo disciplina, y es ejercitado. No dice lo disciplina de vez en cuando, no, es ejercitado, le hace ese ejercicio. Ejercitado en la disciplina. Bueno, volvamos ahora sí. Versículos 9 y 10. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Versículo 9. Con Dios caminó. ¿De qué más me ha dicho la Biblia hasta ahora leyendo el libro de Génesis de alguien que haya caminado con Dios? Enoc. Encontramos a otro que ha tomado la firme decisión de caminar con Dios. ¿Quieres saber qué es caminar con Dios? Mire el video donde dijimos Enoc, una vida de consagración. Eso significa el nombre Enoc, consagrado para Dios. Noé caminó también con Dios. La palabra perfección allí no quiere decir que era inmaculado, que no se equivocaba, que no cometía errores. Eso no quiere decir la Biblia. Está diciendo que era íntegro, que buscaba reconocerse. Integridad es eso, buscar reconocer mis errores, apartarme de ellos y contar con la gracia de Dios para no volver a hacerlos. ¿Tiene errores, hermano? ¿Cuántos tendrías que confesarle en esta mañana a Dios? ¿Cuántos? ¿Y cuántos errores tendrías que confesarle hoy y decirle a Dios, quiero apartarme de ellos y quiero ser íntegro como Noé, perfecto en mis caminos, y entonces desde hoy empiezo a contar con tu gracia para no fallarte en lo mismo? Para no fallarte en mi pereza espiritual, para no fallarte en mi frivolidad espiritual, porque no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no me quiero congregar, no me quiero comprometer. Me comprometo con el mundo, pero contigo no. Y hay gente que se compromete harto con el pecado, con el mundo, con su trabajo, con hacer plata, pero no con Dios. Como si la riqueza fuera eso. La verdadera riqueza está en el reino de Dios y su justicia perfecta. El resto viene por añadidura. ¿Vamos bien? Engendró Noé a 3 hijos, Sem, Can y Jafé. ¿Cuántos hijos? 3. 3 hijos. Los 3 hijos de Noé figuran en este relato bíblico y los trae nuevamente el Espíritu Santo a colación porque es significativo, porque con esos 3 hijos, el número 3 en la geometría bíblica tiene un significado completo. Con esos 3 era suficiente para poblar la tierra. Ellos son a los que Dios va a utilizar como fundamento para el resto de la raza humana, el fundamento para la nueva humanidad. Versículo 11 y 13, vamos a ver cómo la tierra está corrompida y se manifiesta la gracia de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de... ¿De qué estaba la tierra llena? Vivimos en la generación más violenta que hay, donde no importa matar a un niño. ¿O acaso el aborto no es violencia? El lugar más seguro que Dios dio para los seres humanos mientras están en gestación es el vientre. Demoníacamente los seres humanos lo han convertido en el lugar más inseguro. 7 cosas aborrece Jehová y a una más, una a su nombre. Allí dice las manos derramadoras de sangre inocente. Los que son violentos con la sangre inocente, Dios aborrece eso. ¿Usted es cristiano? ¿Sí? ¿Ama el aborto o lo aborrece? ¿Votaría por alguien que como político tenga campaña política de pro aborto? ¡Qué lógico! No es lógico. Pro aborto, pro matrimonio homosexual, pro matrimonio igualitario. Venga y abrimos clínicas para mutilar a los hijos. ¿Votaría por alguien así? Eso no es de Dios. Eso es ideología demoníaca, satánica. Pensamiento izquierdista es satánico, hermano. Y no estoy diciendo que tiene que ser de derecha. Tampoco estoy diciendo eso. Se tiene que ser ese, bíblico. Y como cristianos nos tocará llegar en un momento en tomar la decisión, ¿por qué voy a votar? O un tiro en el pie o un tiro en la rodilla. ¿Cuál es el menos cancerígeno? Sí, con responsabilidad, hacerlo con responsabilidad. El que menos atente contra la palabra de Dios y que la pisotee. Ojalá levantaran en este país, Dios nos permitiera ver gobernantes que le temen.
Bueno, ¿qué vemos aquí en estos dos versículos? La tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de ¿qué? Violencia. Como hoy en día, guerrilla, homicidio, atentados, bombas. En el tiempo de Pablo Escobar pagaban ¿cuánto? $1.000.000 por policía. Tremendo, ¿no? Corrompido, caído el corazón del ser humano, degenerado. Hitler hizo betún con los niños, ¿sabía eso? Corrompido, malo. ¿Hay violencia en la tierra? Sí, hay violencia en la tierra. El único que la libera es Dios. Debido a la corrupción extendida y esa gran violencia en la tierra, Dios le dijo a Noé que la juzgaría y que juzgaría a los malos, a todo ser de la tierra y no lo dejaría vivo. Dios dijo que la destruiría. Algunos llegarían a pensar que este juicio es demasiado alto. Aquellos que tienen la posición teológica de que fueron los hijos de Set que se acostaron con las hijas de Caín y nacieron seres, no tienen en cuenta que el juicio de Dios viene es porque la maldad de los hombres llegó a tal punto de maldad que se engendraron seres con ángeles caídos. La maldad era cierta. Entonces el juicio de Dios, a causa de la maldad de los hombres tan grande, el juicio de Dios tenía que ser ¿cómo? ¿Medio severo o severo? Y hoy en día, ¿cómo va a ser? ¿Medio severo o severo? Severo. Viene una gran tribulación. Viene una gran tribulación, hermanos. Continuemos. Versículo 14 y 16. Al 16, sí. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la fetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 150 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Dios llama a Noé. Y en el llamamiento a Noé le da, ¿qué le da? ¿Cómo? Instrucciones. Querido, todo aquel que es llamado por Dios y que entiende que es salvo y que entiende que Dios le ha dicho, venga para acá, deje de vivir como está viviendo, venga para acá, ¿qué empieza a impartirle Dios? Se hace conocido, se hace cercano y le empieza a decir lo que tiene. ¿Hace cuánto no escuchas lo que tienes que hacer? ¿Ayer Dios te dijo que tenías que hacer? Día a día tienes la oportunidad de escuchar las instrucciones de Dios. Eso es un regalo y un privilegio para quienes. Así que ya los hijos no tenemos excusa de seguir cayendo en lo mismo, porque Dios tiene las instrucciones ahí. El consejo de amor de Dios para usted y para mí, que cuando yo lo cierro me estoy negando a experimentar su amor. Y si no experimento su amor, ¿qué voy a experimentar? Su vida. Problemas, duelo, sufrimiento, justicia, ira. Como en ese tiempo se cerraron los oídos, igualmente hoy sigue operando de la misma forma. ¿Qué le dice Dios? Hazte un arca. Dios levanta a Noé para que construya un proyecto significativo, un proyecto con propósito. ¿Sabe que usted también lo tiene para un proyecto con propósito? ¿Ya entendiste cuál es tu propósito como cristiano o todavía no lo entiendes? Levanta a Noé con un propósito grande. No solamente le dice que tiene un llamado, no solamente le dice, venga que le tengo una tarea, sino que me llama mucho la atención que le da los planos de la tarea. Lo voy a preguntar de otra forma. ¿Quién es el arquitecto del arca? Dios le dio los planos a Noé. ¿Quién es el ingeniero del arca? Dios. Dios de una vez le dice, con esta madera le vas a poner brea entre las divisiones que hay, le vas a poner brea. ¿Para qué la brea? Pues para que la humedad no la hunda. Le vas a poner brea. Le da el diseño, le da el material, le da las medidas. Es más, si Dios no le da las medidas del arca Noé, ¿sabe qué pasa con ese barco?
Se hunde, fracasa. Le pregunto, ¿le está pidiendo las medidas a Dios de lo que tiene que hacer con su vida? ¿Le está diciendo a Dios cómo construyó mi vida, mi barca, mi trabajo, mis hijos? Él da las medidas, Él es el arquitecto del arca, Él es el arquitecto del hogar, Él es el arquitecto de la familia, Él es el arquitecto de la iglesia. No hay otro. Tendremos que estarle diciendo cuáles son las medidas, Señor. ¿Qué medida tomo aquí? ¿Qué medida tomo aquí? ¿Cómo hago? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo vamos, iglesia? ¿Cansados? Yo ya los veo cansados. De esta manera la harás. Noé tiene los planos de parte de Dios y tiene un trabajo que hacer. Dios le dice exactamente cómo hacerlo. Le dice dónde debe ir la ventana y los pisos de altura. Esos 3 pisos representan, como ya lo dije, a la Trinidad, porque la Trinidad trabaja en la salvación. El Padre tiene una parte, está comprometido en una parte. El Hijo está comprometido en otra. Y el Espíritu Santo en otra. El Padre en su pensamiento y en su corazón dice, quiero salvar a la humanidad. Antes de que Dios dijo, hágase la luz, ya había dicho, hágase la cruz. Eso está en la mente de Dios y en el corazón de Dios. Ay, pastor, pero es que Dios no tiene mente y no tiene corazón. Estoy utilizando un antropomorfismo, hermano. No lo tome tan a pecho. Es que un día me pusieron bravos porque dije eso. El Hijo dentro de la salvación dice, yo quiero materializar el deseo de tu mente y de tu corazón, Padre. Yo me entrego el sacrificio. Y el Espíritu Santo dice, yo aplicaré, sellaré, confirmaré ese sacrificio tuyo en el que crea. Queridos, la Trinidad está operativa, vigente, en gracia, mostrando que quiere salvar y redimir al hombre que se ha extraviado y que se ha condenado en consecuencia de su pecado. No puedo mirar solo este capítulo a través del juicio de Dios. No puedo hacerlo, porque no solamente me habla del juicio, sino me habla de la gracia divina, que es abundante para el que cree. Querido, ¿cuánto tiempo vas a esperar? ¿Vas a esperar el primer granizo, el primer fuego del cielo? ¿O vas a tomar una decisión por alguien que te ama y que quiere mostrarte un amor eterno? Pero si tú rechazas ese amor eterno, lo único que vendrá sobre ti es ira eterna. Tú tomas la decisión, nadie la toma por ti. Sería maravilloso usted poder escoger por sus hijos. Sería maravilloso yo poder escoger por mis padres y tomar la decisión por ellos, por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, por mis tíos. Si yo pudiera tomar la decisión por ellos, la iglesia estaría pero a reventar. Mi familia son como 200, pero no puedo tomar la decisión por ellos. Así como no puedo tomar la decisión por usted. Que no se le haga tarde. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuando salimos a la ventana y miramos el cielo, como dijo Cristo? Ay, estos hombres pueden presidir cuándo va a llover, pero no presiden que Dios ya está entre ustedes. ¿Cuántos de nosotros podemos presidir y salir a la ventana y decir, va a llover? ¿Cuántos? Simplemente asomándonos decimos, el frío, el viento, no, va a caer agua. ¿Y qué hace usted? ¿Qué saca? ¿Y por qué saca el paraguas? Para protegerse, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros siendo cristianos y estudiando la Biblia no podemos predecir y mirar que el ambiente está cercano? Viene fuego. Y si no nos vamos en esta, lo que nos espera es durísimo, una gran tribulación. No, yo no quiero eso. Va a caer un aguacero. ¿A cuántos estás invitando a que se metan debajo del mismo paraguas? ¿Cuántos ya conocen del Señor Jesucristo porque tú les has hablado? ¿Cuántos? ¿O esa tarea es solamente para el pastor y los evangelistas de la iglesia? Bueno, una buena tarea. Estamos como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé solo hay un predicador diciéndole a la gente arrepiéntase. En los tiempos de la iglesia donde los redimidos están de pie, muchos están con la boca cerrada. Como en los tiempos de Noé, la iglesia paralizada.
cumpliéndose lo que el Señor Jesucristo dijo, la apostasía vendrá. La apostasía en la iglesia hoy en día es tremenda. A todo lo malo le llaman bueno. Están adorando a Satanás dentro del púlpito, dentro de la iglesia. Están enseñando de demonios en vez de estar enseñando el Espíritu Santo, tirando gente de para atrás, revolcándose en el piso, diciéndole a la gente, pacte, 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 amén. Iglesia, ¿qué estás haciendo? Tu Redentor viene pronto, de ipso facto, como cuando sacas la cara por la ventana y sabes que va a llover, ya viene pronto. ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Estás convidando a la gente al arca? ¿O estás siendo el que les hace zancadilla para que no entren? ¿Estás actuando como el fariseo religioso que en vez de convidar a la gente a vivir con Dios y para Dios, poniendo cargas pesadas que ni siquiera tú estás llevando? ¿O estás viviendo para Dios, impulsando a otros a que entren al arca? ¿Cuántas personas pueden ver tu estilo de vida, mi estilo de vida, escucharte, verte y decir, yo quiero conocer ese Dios? ¿O cuántas personas te ven y dicen, no, yo en el bus en el que usted va, yo no me subo, usted es muy aburridor acá en la tierra, imagínese en la eternidad? No, si me cuesta aguantármelo en el trabajo, si me cuesta aguantármelo como papá, como mamá, si me cuesta aguantármelo como hijo, como esposo, como esposa, imagínese en la eternidad. No, váyase usted solo para el cielo. Queridos, el barco es Cristo. Y si usted no invita a la gente, entonces hágase un lado y que otro lo invite. Y revísese. Que si usted no está invitando, de pronto es porque usted no tiene cupo. De pronto es porque no tiene pasaporte. Si usted no está viviendo como alguien que quiere vivir en el cielo por la eternidad, si usted no está viviendo como un ser del cielo en la tierra, revísese que de pronto su pasaporte no es de allá. Revíselo bien porque de pronto el sello no dice rumbo al cielo, sino rumbo al infierno. Revise bien su pasaporte. Su seguridad no se da solamente porque ha creído. Porque si ha creído realmente, habrá fruto. ¿Fruto qué? Permanece. Fruto evidente. Fruto de alguien que se arrepiente y le teme a Dios. Le respeta y dice, no le quiero fallar. Queridos, una buena foto de los tiempos de Noé. Voy a dejarlo hasta ahí. Por favor, ¿me recuerdan que quedamos en qué versículo? 16, ¿cierto? Para empezar el 16, ¿qué vamos a ver en la siguiente sesión? Vamos a hablar del arca. Queridos, el arca es una de las cosas muy atacadas por muchos pseudocientíficos y por la alta crítica textual. ¿Qué necesitaría usted para creer en este pasaje? Quiero que hoy tome la mente de un investigador. ¿Cree que existió un arca y cree que hubo un diluvio o no lo cree? ¿Cree que esto es un cuento o que es palabra de Dios? ¿Crees que es palabra de Dios? Te quiero hacer una pregunta. Piensa que eres un detective que quiere comprobar si lo que dice este capítulo es cierto. ¿Qué harías? Investigar, listo. ¿Qué más harías? Investigar. Preguntar, leer, ¿qué? Pruebas. ¿Cuál es la prueba? A ver, demuéstreme a mí. Yo quiero que usted me confirme de que realmente hubo un arca donde se subió la gente. Demuéstremelo. No voy para el Monte Ararat. ¿A dónde queda eso? Antioquía, Turquía. Allí va a encontrar el arca encallada, hermano. Algunos dijeron, es que eso fue la iglesia católica, apostólica y romana que quiere seguir con el yugo de la religiosidad y para que nosotros creamos. Eso es una falsa. Listo, eso es una falsa. ¿Quiere comprobar que es cierta la que está allá? El monte más alto en ese momento en la tierra era Ararat, Turquía, allá está el arca. El material de esa arca es el mismo de este. Y cuando la someten a pruebas científicas, comprueban que su antigüedad data con el tiempo bíblico. Y no solamente las medidas, seamos más escépticos, no, pues es que un barco con nada, tiene las medidas ahí, pues le hicieron esas medidas y el material. Uy, no, pues bueno, lo hicieron con el material ahí para hacernos creer. Bueno, entonces no solamente el material, las medidas, porque es que Dios es el arquitecto y es el ingeniero, la antigüedad.
Uy, la antigüedad. Sí, claro, podemos comprobar que la antigüedad realmente es esa. Esa es la más tremenda, con las pruebas que se pueden hacer hoy en día con el carbono 14. Pero hay otras pruebas. Entonces, dentro de 8 días hablaremos de los testimonios del arca. Vamos a hablar dentro de 8 días un poco de los testimonios del arca. Queridos, el domingo no es una clase, pero hay un llamado y quiero recordarle el llamado que Dios tiene para usted. Dios llamó a Noé a hacer una obra. Le dio los planos de la obra, le dio las medidas de la obra y les dio los materiales. ¿Qué más quiere? Señor, es que yo cómo voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Ya te di todo, las medidas, mira, las medidas las tienes acá, la medida de la fe, la medida de la santidad, la medida de la pureza, la medida de comprometerte, aquí la tienes toda. Señor, pero, ay, y los materiales, ¿qué más materiales quieres si tienes al Espíritu Santo? Tienes todo el poder del cielo para que no des marcha atrás y continúes. Dime, Noé ¿tenía dentro de sí el Espíritu Santo? Para hacer la obra del arca. Sin la fuerza de Dios no podría. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento operaba de una manera distinta. Los tomaba, los utilizaba, terminaba su oficio y se apartaba de ellos. Querido, en los hijos de Dios ahora permanece, somos templo y tabernáculo. La pregunta es, ¿hay excusa de ir a hacer lo que Dios nos mandó a hacer? Nos da el material, nos da las medidas y nos da la provisión de su poder, de su gracia, su presencia, para que no podamos decir, no. ¿Cómo te obedezco? No puedo. ¿Cómo busco la santidad? ¿Cómo busco la pureza? ¿Cómo busco la consagración? No puedo. No, no es que no puedas, es que no quieres. Es diferente, porque el cristiano tiene provisión del cielo. El poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos está en nosotros los cristianos, para que quedemos sin excusa. Sin excusa. El cristiano peca porque quiere, no porque no puede dejar de pecar. El que no puede dejar de pecar es aquel que no conoce a Cristo. Entonces de pronto revise si usted realmente conoce a Cristo o no lo conoce. Hay que revisarlo. Quiero cerrar con este versículo nuevamente. 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios hizo conforme a todo lo que Dios le dio los planos, Dios le dio las herramientas, Dios le dio las medidas, Dios le dio los materiales, pero Dios también da la fuerza. Queridos, Dios le da la fuerza para que siga un cristianismo firme, no un cristianismo de papel. Usted decide qué tipo de cristiano quiere ser. Ojalá cambiara su nombre ahí y lo tomara no como una orden. Usted puede ver ese capítulo, este versículo, como una orden. Tengo que hacer lo que Dios me manda hacer. O lo puede ver de otra forma, abrazando la gracia y diciendo, lo veo como una promesa. Y hizo conforme a lo que Dios le mandó, no como un mandato, como una promesa. Porque dependo de Él para vivir para Él. Oremos, iglesia. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Tu bondad, tu misericordia es grande y es infinita. Tu amor es bueno, es genuino. Gracias por ser nuestro Dios, por ser bueno, por ser majestuoso, por ser santo, por ser soberano. En esta mañana nos hemos reunido como iglesia a querer escudriñar más en tu palabra, conocerte, saberte y creer mejor, pero también vivir mejor. Queremos que nuestro nombre sea así como Noé. Noé hizo todo lo que Dios le mandó que hiciera, lo hizo. No dice que Noé alegó, que Noé le dijo más tarde, o que Noé dijo, no es mi tiempo, Señor. No, no vemos que en ningún momento sacó ninguna justificación. Tenemos tantas justificaciones en nuestras vidas. No me congrego porque me enfermé, no me congrego porque no tengo plata, no me congrego porque no tengo tiempo, no te busco porque no hay dinero. Señor, te ruego que quites de nosotros los obstáculos que hemos levantado y a los cuales terminamos sirviéndole, Señor, cuando te tenemos es que servir a ti. Quita de nosotros esos obstáculos. Si el obstáculo es la salud, Señor, trae salud. Si el obstáculo es la economía, Señor, ayuda en la economía para que haya fidelidad. Pero hay personas por las que hemos orado por trabajo y ahora el trabajo no los deja venir a la iglesia. Oh Señor,
Nos has levantado con un propósito, nos has dado los materiales, nos has dado las medidas y nos has dado la fuerza de tu gracia para que no desmayemos. Gracias porque el llamado de Noé, la encomendación de Noé también es la comendación de la iglesia. Y si somos cristianos, tenemos la misma encomendación. Subas en el arca, que pronto un diluvio. Nuestro Salvador viene, que nos encuentra haciendo lo que nos has llamado. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Gracias en esta mañana a los que nos han seguido, a los que nos han escuchado. Y continuamos en esta historia dentro de 8 días. Génesis capítulo 6, estudiando los tiempos de Noé. Dios les bendiga.